Damos la bienvenida a nuestro director general, Washington Delgado, para el análisis, entrevistas y comentarios de su informativo FM. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy, jueves 16 de febrero 2012, son las 7 de la mañana 33 minutos. Realmente nos sorprende porque muy temprano habíamos visto un cielo despejado, pero en cosa de minutos se llenó de nubes el cielo de Guayaquil y inmediatamente una lluvia realmente fuerte. Siempre esto conviene que nuestros amigos oyentes conozcan, por lo menos acá en la zona de la vía Francisco de Orellana, Avenida de las Américas, Plaza Dañín, Juan Tancamarengo. Debe haber realmente, ya en este instante, se ve desde aquí, desde nuestra ventana, de nuestro estudio de locución, a la calle Francisco Orellana, que se han formado ya pozas, lo que se suele decir, porque cuando la lluvia se precipita y es más fuerte que el desagüe o la salida desde la calle hacia las alcantarillas del agua, es obvio que se acumula el agua en las vías, por lo que se recomienda más precaución a los choferes, a quienes están manejando sus propios vehículos. El tema del día de hoy, y seguramente de aquí en más, es la ratificación del fallo por $40 millones que deberá recibir el presidente Rafael Correa, y los 3 años de cárcel para los directivos del Diario Universo y del periodista Emilio Palacio. Esta fue la decisión del día de ayer de la nueva Corte Nacional de Justicia, en las personas de los jueces Wilson Merino, Paul Íñiguez y Jorge Blum, quienes ratificaron lo decidido por el juez Juan Paredes. Uno en estos casos se debe hacer una pregunta con toda la responsabilidad y toda la seriedad. ¿Cómo se construye la historia de las sociedades? Precisamente se la construye a partir de este tipo de situaciones, de este tipo de hechos, que marcan el antes y el después de cada una de las acciones de los ecuatorianos, aquellos que nos permite la ley, los que nos prohíbe la ley y lo que nos ordena la ley. Ayer esta primera sala penal de la nueva Corte Nacional de Justicia, al ratificar lo decidido por el juez de primera instancia Juan Paredes, está creando jurisprudencia. Es obvio que hay otros pasos más, como llegar a la Corte Constitucional. Pero dentro del Ecuador está llegando a un nivel de tercera instancia ratificado que hace precisamente que en el futuro, en lo fundamental, haya 2 nuevas figuras en la ley ecuatoriana, en los juzgados ecuatorianos. El primero, que el medio de comunicación pasa a ser responsable de lo que digan, escriban los periodistas. Y el segundo, que precisamente a nivel de opinión, los ciudadanos ecuatorianos, en la misma proporción del presidente de la República, tendrán el derecho de presentar ante las Cortes de Justicia, sin pruebas de peritos, la acusación de daño moral, de daño al honor, etcétera. Y finalmente los montos de la indemnización. Uno revisa la historia de la humanidad y siempre es oportuno preguntarse quién escribió esta parte de la historia. Los historiadores, inclusive los maestros de historia, los profesores de historia, no suelen muchas veces ratificar y decir quién realmente escribió la historia. Pero
algunas personas concluyen que el que escribe la historia de la humanidad es el ganador. Ejemplo, cuando un país gana una guerra contra otro país, el país ganador suele decir, supuestamente, la verdad de lo que pasó, y el perdedor generalmente no tiene ni siquiera la opción de decir su versión. Sobre todo quienes leemos y nos gusta leer la historia antigua, la historia de la Edad Media y la que se denominaba la historia moderna. Por eso es que ahora hay que hablar de la historia contemporánea, de la historia de hoy, que ventajosamente a través de muchos medios tecnológicos permite por lo menos tener dos versiones, la del ganador y la del perdedor. Si llevamos esto a lo que ayer aconteció, a partir de hoy día tendremos dos versiones. La versión del presidente de la República, que ayer ya emitió en una rueda de prensa, en donde él manifiesta que imperó la verdad, que imperó la justicia, e inclusive felicita a sus abogados de haberlo defendido bien, y felicita a los jueces de la nueva Corte Nacional de Justicia. Una versión. La otra versión, y si se quiere con expresiones bastante duras, de los abogados del diario El Universo, en que ayer se habría configurado un tema que, entre otras palabras, como concepto, quiere decir que se ha impuesto la injusticia en el Ecuador, e inclusive el doctor Joffre Campaña relacionó la decidido ayer con otros aspectos que no tienen realmente nada que ver con esa aspiración que tiene el pueblo ecuatoriano respecto a la justicia, a esa aspiración de imparcialidad y de que no sea la política la que maneje la justicia ecuatoriana. Nos tocará a los medios de comunicación estar a la expectativa de la opinión de varios sectores. Y es más, en este caso inclusive, ojalá pudiera redactarse ya una nueva ley de comunicación para que, acogiendo este antecedente, se diga lo que pueden hacer los periodistas y los medios de comunicación en el futuro. Es algo muy trascendental, y si no fuera porque el presidente de la República tiene la capacidad de veto a lo que decida la Asamblea Nacional, a partir de hoy día pediríamos a los asambleístas que ya aprueben una ley de comunicación, por lo menos para saber a qué atenerse por parte de los medios de comunicación y de los periodistas. Esto queda allí para extraer, si se quiere, de la experiencia del día de ayer, una necesidad de clarificar. Esto desde el punto de vista periodístico, de la libertad de expresión. Pero seguramente los abogados del diario Universo seguirán en sus procedimientos. ¿Cuáles son? Ya lo dijo Carlos Alberto Vergara en su segmento de notas jurídicas. Los abogados del diario Universo tendrán la opción de pedir, a través de un recurso de ampliación y de aclaración, sobre lo decidido ayer por esta primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, sobre la sentencia, que fue muy escueta, muy concisa, lo que nos dice que se limitaron a revisar la sentencia de Juan Paredes, nada más, la sentencia del doctor Juan Paredes, nada más. Es decir, que los argumentos en pro o en contra, que más o menos en 15 horas ayer se dieron, no necesariamente han sido considerados por los jueces, porque según la resolución muy escueta, se refiere solo a lo resuelto por el juez de primera instancia, Juan Paredes. Asumimos que los jueces Wilson Merino, Paul Íñiguez y Jorge Blum le responderán a los abogados del Universo las dudas que ellos puedan plantear, nada más. Si ellos siguen ratificando la sentencia, retornará entonces a manos del juez Juan Paredes, quien deberá emitir las boletas de encarcelación en contra de los 3 ejecutivos del diario Universo
y del periodista Emilio Palacio, y la orden de pago de los $40 millones a favor del presidente Rafael Correa. Sin embargo, hay otras 2 instancias más. Los abogados de la parte acusada, en este caso, y sentenciada ya, del Universo, podrán pedirle a la Corte Constitucional que le defienda sus derechos conculcados, de acuerdo al artículo 44 y 437 de la Constitución. Y la Corte Constitucional ecuatoriana deberá decidir si hay o no argumentaciones favorables para los ejecutivos del Diario Universo y de Emilio Palacio. Si se les permitió la defensa, etcétera, todos estos temas que seguramente los abogados de la defensa del Universo entregarán a esta instancia. Si la Corte Constitucional del Ecuador ratifica lo efectuado por los jueces, diciendo que no se ha irrespetado ningún derecho humano, sobre todo libertad de expresión, todavía queda el otro recurso, que es apelar a lo que se conoce como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington. Si esta instancia acepta este recurso, finalmente deberá existir un veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reside en San José, Costa Rica. Y conociendo, como hemos leído, los acuerdos internacionales sobre la libertad de opinión, realmente será muy interesante conocer los alegatos, seguramente, de los defensores del Universo y de quienes acusan a los ejecutivos del Universo, en pro y en contra. Esto pasará a la historia del Ecuador, y en ese instante máximo sabremos cómo debemos comportarnos en el futuro los ecuatorianos respecto a nuestro pensamiento, a nuestra opinión. Y finalmente, en otra vertiente de lo que se está investigando, el fiscal Antonio Gagliardo ayer le ofreció a la jueza Mónica Encalada que se convierta en testigo protegida, de tal manera que ella podría presentarse de manera personal ante el fiscal para ratificarse la acusación contra el juez Juan Paredes por la supuesta falsedad ideológica y prevaricato. Y en caso de confirmarse tal acusación, es obvio que aquí va a haber mucho de palabra contra palabra, porque ya Juan Paredes se ha anticipado y él dice que él, con puño y letra propia de él, dictó esa sentencia. Pero en el caso de que se confirme de que él no fue quien escribió la sentencia, según algunos tratadistas, este recurso extraordinario de revisión anularía todo el proceso. Esto que denominamos aquí en el informativo a manera editorial, hoy día únicamente cumple con relatar los hechos y de alguna manera anticiparnos a lo que se viene en el futuro sobre esta historia ecuatoriana. Y serán los jueces, el fiscal, la Corte Constitucional Ecuatoriana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nivel internacional la que nos diga a los ecuatorianos quién realmente tenía o tiene la razón en este caso. Vamos al corte comercial.